generalmente cuando hacemos la escuela dominical, tratamos de presentar un tema, desarrollarlo y luego abrimos como un espacio para que ustedes puedan participar, para que puedan dar su opinión acerca de lo que han entendido, qué se llevan, qué han recibido en ese momento. Pero hoy vamos a hacerlo de manera inversa. Vamos a comenzar analizando un versículo de la Escritura en base a 3 preguntas que van a tener allí. Vamos a analizarlos nosotros mismos y vamos a empezar al revés. Vamos a tomarnos un tiempo para analizar la Escritura y luego yo voy a tratar de desarrollar el tema. ¿Les parece? Vamos a ir a nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Pero vamos a estar analizando ese versículo, hermanos, con esas 3 preguntas que están allí. Vamos a ver quién lo escribe, 1 Corintios. Vamos a ver a quién le escribe y vamos a ver por qué lo escribe o para qué lo escribe. Cuál era el propósito por el cual fue escrita esa carta. Amén. 1 Corintios, de todas maneras lo van a tener allí, el que no lo tenga en la Biblia lo va a tener allí. Dice de la siguiente manera: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora bien, vamos a aplicar esas preguntas a este texto. ¿Quién escribe 1 Corintios capítulo 1, versículo 10? ¿Quién lo escribe? Pablo. ¿Seguro? ¿Están seguros de eso? ¿Pablo? ¿Seguro? ¿Nada más Pablo? Amén. Hermanos, cuando nos dirigimos a la palabra de Dios, esa coletilla debe estar ahí siempre presente. Conocemos a los escritores, pero es necesario también que entendamos que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces, lo escribe Pablo por inspiración divina. Amén. Eso lo vamos a tener allí presente. Ahora, ¿a quién le escribe Pablo? A la iglesia de Corintios. ¿Qué más? ¿Ah? Le está escribiendo a la iglesia, a personas cristianas, hermanos en la fe, a los hijos de Dios, a la misma iglesia de Dios, ¿sí? A personas salvas, personas que han creído en el Maestro. ¿Por qué escribe Pablo esta carta, o en este caso este versículo, este texto? ¿Por qué lo escribe? ¿Para qué lo escribe? ¿Cuál era el propósito de este versículo? Para que no haya divisiones, dice mi hermana. Por la unidad. Porque ya él estaba viendo divisiones. Exacto. Sí, el contexto en realidad lo que está sucediendo allí es que Pablo dice que según llega a sus oídos que habían unos que estaban diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Y en el versículo 13 Pablo les dice: ¿acaso está dividido Cristo? Es el contexto. Gracias, mi hermano. Sí, lo ven. ¿Alguien quiere aportar algo más acerca de eso? ¿Qué vemos allí en el versículo? Vamos a desmenuzarlo. ¿Qué logran ver allí? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué podemos ver en ese versículo? Hermano. La unidad de la iglesia y que todos seamos un mismo sentido. Amén. Y que haya acuerdo también entre todo un mismo objetivo. ¿El hermano? San Juan, el Evangelio de San Juan, el Señor dice que yo lo envié a él, ¿verdad? Pero cuando se glorifica,
y hace oración aún por nosotros que ni siquiera vemos a nadie, hace oración por los que iban a oír la palabra por medio de los apóstoles, de los cuales somos nosotros, todos los que iban a venir, dice el Evangelio de Juan, que para que glorifícate a mí, como tú y yo somos uno, para que ellos sean uno con nosotros. Entonces, esto me hizo recordar esa palabra de Dios hacia Jesús, Jesús con Dios, y Jesús orando a Dios y hablando con Dios, porque si ellos dos son uno, y que nosotros fuéramos uno, somos también con ellos. ¿Por qué? Porque aquí dice la Sagrada Escritura, deseamos ver por un nuevo de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentido. Entonces, esto de unidos, la misma mente y un mismo sentido, me hizo recordar lo que la oración de... Amén, amén. Hermanos, hay dos tipos de unidad. La unidad de la iglesia local y la unidad universal, la unidad del cuerpo de Cristo. Hay dos tipos de unidad. La que menciona el hermano allá es la unidad universal, la unidad del cuerpo de Cristo. Pero la que está trayendo Pablo acá es otra unidad, es la unidad de la iglesia local, ¿sí? La unidad de pensamiento en cada uno de los hermanos. ¿La hermana quiere decir algo? Bueno, la hermana dijo algo importante. Ciertamente la unidad o la base doctrinal debe ser la palabra de Dios. Pero dijo algo que me llama la atención y es que, ¿por qué debemos hacerlo? ¿Por qué debería haber unidad? Os ruego pues, hermanos, ¿por el nombre de quién? Es por Él. Solamente. Debe haber eso entre nosotros porque es por Jesucristo. Ahora bien, hermanos, para no hacerle largas al asunto, vamos a avanzar a la siguiente lámina y el pastor nos dejó una Biblia de estudio del pastor MacArthur y voy a extraer allí 3 pensamientos de ese texto, ¿sí? El primero es que habléis todos una misma cosa. ¿Qué nos quiere decir la Escritura? Ya cada uno, dentro del breve tiempo que podemos tener, dio por lo menos una idea, su opinión. Pero siendo fiel a lo que se nos ha enviado, vamos entonces a buscar esta Biblia que nos dejó el pastor para que podamos estudiar la intencionalidad de este texto. Dice, que habléis todos una misma cosa. Y este pastor dice, Pablo subraya, lo van a tener aquí, el que le quiera sacar foto, buenísimo. Pablo subraya aquí la unidad de doctrina de la Asamblea Local de Creyentes en Cristo. No la unidad espiritual de la Iglesia Universal, que era lo que les estaba comentando de las dos unidades que existen. Y nos deja ver, la unidad doctrinal que se basa con claridad y por completo en las Escrituras debe ser el fundamento de toda la vida eclesiástica. Esa debe ser nuestra base, una unidad doctrinal. Y él deja allí varios versículos para apoyar este pensamiento, pero no lo vamos a profundizar porque nos vamos a extender mucho. Pero sí nos deja una advertencia, y esto sí quisiera que pudiéramos llevarnos la mañana de hoy. Dice, allí lo tienen, un compromiso débil con la doctrina unificada conduce a la desunión y debilita a la iglesia. Un compromiso débil con la doctrina unificada conduce a la desunión y debilita a la iglesia. Lo único que queda, dice este pastor,
Lo único que queda a cambio es un sentimentalismo superficial o una armonía superficial, pero no una unidad verdadera. Que habléis todos una misma cosa. Es decir, cuando hay entre nosotros como iglesia local, no vamos a hablar de la iglesia universal todavía, por lo menos ahora no, pero cuando dentro de la iglesia local hay un compromiso débil con la doctrina unificada, es decir, que hablemos todos una misma doctrina, conduce, amados hermanos, a la desunión y debilita a la iglesia, y lo que queda es un sentimentalismo superficial o una armonía superficial, pero no una unidad verdadera, es decir, una tensa calma. Tensa calma. Ahora bien, el siguiente pensamiento de este pastor, voy a desmenuzarles lo que vemos allí en esta Biblia que nos dejó el pastor Jorge. Y dice, ¿qué pensamos entonces acerca de estar perfectamente unidos? Y dice, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. ¿Qué quiere decir ese hecho de que estemos perfectamente unidos? ¿Cuál es la intención del escritor al decir eso? Perfectamente unidos, él dice, la idea básica es volver a juntar los pedazos de algo que antes se había roto o separado, de tal modo que no vuelva a quedar dividido. El término se emplea tanto en el Nuevo Testamento como en el griego clásico para aludir a la reparación de cosas como redes, como huesos rotos o utensilios rotos, vestimenta o coyunturas desgarradas, y nos deja allí Romanos 16, 17 y Filipenses 1, 27. Es decir, la perfecta unidad que está tratando de transmitir o de mandarle Pablo a la iglesia es una unidad tan perfecta que no es como un rompecabezas, que uno puede desarmar y volver a armar, sino que esa unidad, esa unión es tan perfecta, fuerte y dura que no puede volver a separarse. Yo no sé si ustedes han escuchado que cuando una persona se parte un hueso, se rompe en otro lado, pero la persona no se parte allí en esa parte del hueso. Esa especie de unidad es la que deberíamos tener nosotros dentro de la iglesia, y que si estamos rotos deberíamos unirnos a tal punto y que esa unidad sea tan fuerte que no volvamos a separarnos. El tercer pensamiento dice que estéis perfectamente unidos, ¿en qué? En una misma mente y en un mismo parecer. Y el pastor nos deja allí un par de versículos, pero quiero que veamos la idea. El que quiera sacarle foto, buenísimo. Dice, el apóstol Pablo, demanda, hermanos, y por eso les hice el énfasis en que, a pesar de que es Pablo quien escribe, es inspiración divina, es palabra de Dios. Entonces él dice, el apóstol Pablo demanda unidad interna entre sus mentes individuales. Es decir, hay un reconocimiento allí, somos personas, pensamos de manera diferente, pero el apóstol Pablo está demandando de manera interna unidad entre las mentes individuales. ¿Por qué? Porque la unidad exterior nos va a permitir y nos va a ayudar en las decisiones que tomemos. Dice, la unidad exterior en las decisiones que toman como grupo, unidos en la verdad con sus creencias, convicciones y parámetros, y en la conducta con principios morales aplicados a su vida práctica. Nos deja 2 versículos allí para apoyar esto. Y la única fuente de esa clase de unidad es la palabra de Dios, que establece el parámetro de verdad en el que se fundamenta la unidad verdadera, y es lo que decía mi hermana allá. Entonces, ¿qué podemos rescatar de este versículo? Si lo analizamos bien, que debemos todos como iglesia local, que tenemos una capacidad diferente o mentes individuales, deberíamos todos hablar una misma cosa, creer una misma doctrina, estar unidos en un compromiso fuerte que nos mantenga unidos para que no haya desunión ni la iglesia se debilite, que estemos perfectamente unidos en una misma mente, un mismo parecer, y esto es algo que es demandado por inspiración divina, y la única fuente que tenemos es la palabra de Dios. Es interesante, hermano, porque hay una preocupación genuina de Pablo aquí. Hay una preocupación genuina de Pablo en transmitirle esto a la iglesia. Ahora, hermano, yo quisiera que pudiéramos analizarnos nosotros en el día de hoy. Y así como participamos al inicio, me gustaría
que pudiéramos responder dos preguntas que van a tener allí. Vamos a responderlas, hermano. ¿Está? Como Iglesia Bíblica Comunidad Cristiana de Macaracuay, ¿crees que lo estamos haciendo? ¿Crees que en nuestra iglesia hay la unidad de mente y parecer que Pablo, por inspiración divina, le demanda a la iglesia? ¿Qué podemos responder allí, hermano? ¿Cómo sería nuestra respuesta? Yo te puedo decir algo. Ujú. Nosotros como cristianos no somos quien para juzgar a la gente, ¿no? Porque ya eso creo que es criterio personal. ¿Cierto? Lo que tú dices es cierto. Pero la respuesta, hermano, para no extendernos, ¿crees que, respondiendo esa pregunta, para no extendernos, ¿crees que como Iglesia Bíblica Comunidad Cristiana de Macaracuay lo estamos haciendo? La respuesta es sí o no. ¿Crees que lo estamos haciendo? ¿Sí o no? Esa es la respuesta. Y perdón, es que estoy tratando de ser moderador porque es largo. Es que ahí es donde está el detalle. Pero la pregunta es concisa, diáfana y enfática, ¿sí o no? Claro. Pero que yo no te puedo decir a ti, o sea, yo no te puedo juzgar a ti por decirte sí o si lo eres o no lo eres. Pero es que cuando nosotros hablamos, estamos hablando de la Escritura. Yo les estoy presentando el texto. Deme un segundo, hermano. Estoy presentándoles el texto y yo quisiera que fuéramos francos. Yo quisiera que pudiéramos analizarnos como iglesia y responder si nosotros de verdad estamos haciendo lo que Pablo está demandando de la iglesia. Ahora, si me digo por mí, yo digo no. Yo, Okay. José Luis, no. Okay. Yo, no sé lo demás. Yo no. Ok. No. Bien. ¿Alguien más puede responder a esta pregunta, hermano? Sí, yo entiendo que tengas algo que decir, pero estamos tratando, es que es largo, hermano, y no quiero extenderme tanto. A mí me gustaría que usted, si se puede algún día o hoy, lea también, porque ¿qué pasa, hermano? Yo le voy a decir algo. Permiso del Señor. ¿Qué es lo que pasa? A veces los problemas vienen y surgen asuntos, porque a veces no nos vamos a la raíz y fundamento de la vida. Si usted puede al terminar, Pablo se entera que algo estaba sucediendo. Sí. Este versículo lo dice, no lo hemos leído hoy, no se ha leído. Pero, mire, le voy a decir algo. A veces nos comemos un mango, ¿verdad? Y el mango es dulce y nos causa placer. Y hablamos del mango, sí. Pero no hablamos de los cloroplastos del mango que dan vida, oxígeno. No hablamos de la resina del mango. No hablamos del tronco, de la concha y hablamos de todo, hermano, del mango. Pero se nos ha olvidado hablar algo del mango, la raíz. A veces surgen inconvenientes, divisiones en la iglesia, problemas en la iglesia, diferencias en la iglesia, hermano. Amado cuerpo de Cristo que está aquí hoy. Pero no vamos a la raíz del asunto para aclarar la situación y todo quede claro, hermano. No podemos pasar la vida en diferencias, en divisiones, en contiendas, que lo dice el versículo que viene, bendito. Sí, bueno, ahí vamos a llegar a eso que estás tratando de transmitir. Entonces, el hermano José Luis respondió algo. Yo voy a decir algo ahorita. A mí me han causado ganas de llorar. Esta va a ser mi respuesta a eso. Por cosas de este asunto. Esa es mi respuesta. El hermano Ricardo quería decir algo. Ilustro lo del mango. Ojo, no se lo olvide. No se lo olvide. Ilustro lo de la matemática. Una ilustración. Amén. Bien, vamos a... Porque no vamos a la raíz del asunto. ¿Me entiendes? Sí, ahí más adelante vamos a tocar eso, el tema de la raíz del asunto, por qué deberíamos actuar, de cómo deberíamos actuar. Vamos a ir ahí, pero el hermano Ricardo también quería decir algo. Mira, en base a la pregunta que acabas de levantar allí, como Iglesia Bíblica Comunidad Cristiana de Macaracuay, ¿crees que lo estamos haciendo? Y yo yéndome a la palabra del Señor y a los fundamentos de lo que dicen las Escrituras, yo considero que sí. Okay. ¿Y por qué considero que sí? Porque hay una doctrina base, establecida por el Señor,
donde Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Ujú. ¿Ok? Entre otras doctrinas fundamentales que está diseñado para la iglesia. Y esa es la unidad en la cual se basa lo que decía la hermana aquí, lo que dice también la palabra, o sea, en la escritura. Si nosotros nos vamos a la escritura, nosotros somos unidos. Y eso es lo que demanda el Señor. Okay. ¿Qué ocurre? ¿O qué diferencias pueden haber? Bueno, que a veces tenemos personalidades distintas y caracteres distintos y a veces la opinión puede divagar un poco, ¿no? Bueno, yo creo esto, pero ya eso son cosas personales. Es lo que yo creo o considero. Pero en la palabra, en lo que el Señor está estableciendo, ¿verdad? Esta es una iglesia que está fundamentada en la palabra del Señor, guiada por el Espíritu Santo, ¿okay? Y aquí no hay ningún tipo de división en ese sentido. ¿Okay? Y esa es la unidad a la que nos está demandando. Claro, esa es la unidad universal que debe tener la iglesia. Por eso les dije al principio, hay dos unidades. La unidad universal que tenemos que tener como iglesia, en la que vamos a un mismo norte, un mismo pensamiento, creemos en una base doctrinal, pero también está la unidad de la iglesia local. Tratemos de no separar, o sea, de no desviarnos ahí, porque es que es el punto en el que quiero que veamos. La doctrina como iglesia local. El hermano... En la doctrina, en la parte de doctrina, pues estamos unidos como iglesia, hermanos. Al principio le digo, somos hijos de Dios. Bien, bien. Eso lo creemos. Esa es la fe o la unidad como iglesia universal. El hermano, allá, el hermano negro. Con confianza, negro. Estoy de acuerdo con Osvaldo, en términos de doctrina sí hay diferencias. Uh-huh. Y considero que parte de las diferencias también que hoy existen es por tema de madurez. Uh-huh. ¿A qué voy? Por ejemplo, la madurez que tiene mi suegro es muy distinta a la mía. Primero por la experiencia que ha tenido, por la edad que él tiene, por las cosas que ha vivido, y porque yo todavía no he llegado a experimentar muchas de las cosas que él ha vivido. Y pasa lo mismo, eso a nivel secular, pero pasa lo mismo a nivel de iglesia, a nivel espiritual, que hay muchas cosas que se nos ha enseñado de una manera y las tomamos como una verdad absoluta porque es parte de lo que la Biblia nos dice, que la Biblia es una verdad absoluta, y eso no lo pongo en cuestionamiento, o sea, la Biblia es una verdad absoluta. Ahora entra el tema de la interpretación, entra el tema del espíritu, porque yo, por ejemplo, soy de los que cree que Dios es un Dios vivo que actualmente está hablando, que nunca ha callado de hablar. Y es parte de la doctrina y es parte de lo que por lo cual estás trayendo el tema, que genera conflicto, porque yo sí creo en que el Espíritu tiene dones, el Espíritu da dones a las personas que permiten que Él fluya a través de Él y que se manifiestan. Pero hay otra parte de personas, de cristianos, de hermanos, que no creen que eso sea real porque ya eso no ocurre. Pero para mí sí sigue ocurriendo porque Dios es un Dios vivo que no ha cambiado. Porque entonces personalmente es como que, ok, porque Dios me va a decir que Él habla, y de repente, mira, yo no hablo. Entonces para mí eso no tiene sentido y es parte de las diferencias doctrinales que hay. Ahora, para dejar algo bien claro, yo pudiese fácilmente irme a otra iglesia donde creen eso que yo creo. ¿Por qué no lo hago? Porque pasan dos cosas. Número uno, amo la iglesia, amo a las personas que están acá, las conozco desde que yo comencé los caminos de Cristo. Y dos, porque una de las cosas por las cuales el Señor nos manda a predicar la palabra es porque quiere que nosotros transmitamos la verdad de Él a aquellos que no le conocen. Y de la misma forma, yo quiero que muchos de los que estamos acá conozcan esas verdades que lamentablemente no se nos han enseñado durante muchos años. Okay. Que muchas veces se han obviado o se han tomado como verdades que no son reales, que no existen y que el Espíritu no obra de esa manera, porque tienes que tener cuidado, hermano, eso son cosas del diablo. Y lamentablemente no son así, son cosas reales de Cristo que el diablo ha manipulado para que no pertenezcan a la iglesia. Okay. Y ha hecho creer a muchos hermanos que esas cosas no son de Dios, cuando son de Dios, porque la raíz
que es lo que decía Orange, vienen de Dios. Okay. Entonces es ahí donde sí, evidentemente hay diferencias doctrinales y yo soy partícipe de eso. Entonces la respuesta tuya sería que si hay diferencia en cuanto a doctrina. Perfecto. Es ahí esa es la pregunta. Hermano, de verdad está bueno el tema, yo sé que queremos participar, pero quisiera llegar al fondo de todo esto. De repente en otro momento lo agarramos y lo masticamos y lo extendemos y lo digerimos porque es importante. El hermano ha tocado un tema, a lo mejor no se nos ha dicho suficiente, a lo mejor no, pero hermano, vamos a avanzar. Gracias a todos. Pero lo que quería era preguntar eso. El hermano cree que sí, el otro hermano cree que no, el otro hermano cree que no deberíamos juzgar, el otro y así. Pero quería hacerlo participativo, que pudiéramos cada uno dar nuestra opinión. Yo particularmente no creo que lo estemos haciendo. Justamente por eso, porque tenemos temas doctrinales que no estamos de acuerdo, de alguna manera no estamos de acuerdo. A lo mejor yo no estoy de acuerdo con lo que el hermano dice, pero a lo que voy, estamos hablando de que lo que está demandando Pablo por inspiración divina es un tema de unidad de mente doctrinalmente hablando, esa es la demanda. Ahora, ¿por qué digo todo esto, hermano? Porque hace un par de semanas, en un estudio bíblico, al finalizar un estudio bíblico estuvimos bastante caldeados, yo digo un poco caliente, se me acerca una persona y me dice, wow, qué difícil es estudiar la Biblia aquí en la iglesia. ¿Cuán difícil es estudiar la Biblia aquí en la iglesia? Todos tienen una interpretación diferente. Esas son las palabras de esta persona que se me acercó. Hermanos, para mí, eso fue una espada que me entró aquí directamente al corazón y salió por mi espalda. Me quebrantó, hermano, me quebré por completo. A mí me dolió. A mí me dolió escuchar esas palabras. Ahora, es por esa razón que yo no sabía qué predicar hoy o qué enseñarles. Porque cuando hay esa diversidad de pensamientos, entonces, y nos acercamos a la escuela dominical, vamos a tocar en algún momento un punto doctrinal. Y es posible que alguien salga afectado o aludido o no esté de acuerdo. Hermano, estaba preparando un mensaje y no sabía si compartirlo con ustedes. El Señor me levantó ese día a la 1 de la mañana y me tuvo hasta las 5 de la mañana y me dijo, eso no es lo que vas a compartir esto. Entonces estuve hasta las 5 de la mañana preparando esto, que quisiera compartírselos, y por eso le hacía esas preguntas, porque ciertamente hasta en la respuesta discrepamos, ¿sí lo ven? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero no nos vamos a dejar llevar por eso, vamos a pensar qué nos diría Jesucristo, ¿sí? Si Él estuviera en este momento, en el día de hoy, físicamente aquí en el medio de la iglesia. Y hermanos, bíblicamente hablando, no nos vamos a extrapolar ni vamos a decir los pensamientos. No. ¿Qué creen que Jesucristo, según la Biblia, si estuviera aquí parado allí, le dijera a la Iglesia Bíblica Comunidad Cristiana de Macaracuay en cuanto a esta diversidad de pensamientos? Mateo 12, 25. Marcos 3, 24 al 25. ¿Lo tienen? Ahí. Y aquí el contexto es que Jesucristo le estaban diciendo los fariseos que que Jesucristo echaba los demonios por Belcebú. ¿Y qué les dice Cristo? Dentro de su omnisciencia, le dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Después en Marcos nos dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Hermanos, yo creo que si el Señor Jesucristo, y esta sería mi respuesta a esa pregunta, yo creo que si el Señor Jesucristo estuviera aquí en medio de nosotros, físicamente hoy nos dijera eso. Tal iglesia dividida en esa variedad y diversidad de pensamiento no puede permanecer. Es lo que dice la Biblia. No sé. Ahora, hermanos, quiero que vean algo que es interesante, y es que a partir de este momento, en este capítulo 12 de Mateo,
Y no sé si han tenido la oportunidad de leer Mateo completo, de punta a punta, en una sola sentada. Leer Mateo por completo y darse cuenta que empieza con la hermosa genealogía del Señor Jesucristo, David, Abraham, o sea, toda la genealogía de Jesucristo, cómo es engendrado por el Espíritu Santo. Después vemos que Jesús nace, empieza su ministerio, empieza a ser un Dios bondadoso, amoroso, a generar milagros, da las bienaventuranzas. Y hermanos, vemos todo bonito hasta el capítulo 12. Pero en el capítulo 12, Cristo dice que empieza cronológicamente hablando, hermano. Cuando tú estudias allí a profundidad, te vas a dar cuenta que a partir del capítulo 12, cronológicamente hablando, Cristo comienza a hablar en parábolas. Y en Marcos capítulo 4 dice, y no le habló más sino en parábolas, porque se topó con un corazón endurecido, con corazones endurecidos, y emitió juicio hacia los fariseos. A partir de aquí, cronológicamente hablando, hermano, Jesús cambia de manera drástica su reacción, su respuesta hacia ellos. De hecho, a partir de aquí comienza a llamarlos, y allí lo van a tener, con voz fuerte, les dice, generación de víboras, generación mala y adúltera, sepulcros blanqueados, fariseos ciegos, necios ciegos, guías de ciegos, insensatos ciegos, hipócritas. Hipócritas. 8 veces lo dice. Allí lo tienen. Cuando ustedes empiezan a leer desde el capítulo 12 y llegan al capítulo 23, van a ver cómo Jesús drásticamente muestra su carácter. 8 veces, si pueden leerlo, el capítulo 23, esa es su palabra favorita. Haciendo, hermanos, un énfasis firme en el carácter de Jesús. Jesús es un hombre manso, humilde, bueno, bondadoso, pero también debe pararse firme cuando tiene que pararse firme. Ahora, esto fue con los fariseos, ¿verdad? Fue con los fariseos, sabemos que debía cumplirse la profecía, ellos iban a tener un corazón endurecido, pero ¿qué hay de sus discípulos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Será que siempre los trató dulce y humilde? ¿Será que nunca los regañó? ¿Nunca los corrigió? ¿Será que siempre los trató con amor y ternura, con mansedumbre? No. Entonces, hermanos, podemos llegar a pensar, hermanos, en algún momento, que aquel maravilloso hombre, el cual es perfecto, bueno, bondadoso, amoroso, que entregó su vida por nosotros, que nos amó, que se entregó por nosotros, aquel a que el discípulo amado se recostaba en la cena, allí con él, un ser infinitamente paciente, sin pecado, y llegar a la conclusión errada de que Jesucristo solo es dulce y bueno, manso y humilde. Que tiene tanto amor y tanta bondad que debe mirar con indiferencia los errores de sus discípulos, las herejías de su maestro, de los falsos fariseos, y no decirles nada. Pero nada más alejado de la realidad, hermano. Una cosa es ser manso y humilde y otra cosa es tolerar las cosas que van en contra de la palabra de Dios. Lo voy a repetir. Una cosa es ser manso y humilde y otra cosa es tolerar las cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y de hecho, hermanos, ese es el problema de la humanidad en el día de hoy. La humanidad quiere vivir en pecado, en desobediencia, sin tener que rendirle cuentas a Dios. No lo quieren hacer. Se han diseñado en sus mentes un Dios que solamente es paz y amor. Y que como es solamente paz y amor, entonces yo debo entrar al cielo a pesar de mi rechazo hacia Él. Es la debilidad de la humanidad. Cuidemos que no sea la debilidad de la iglesia. Jesucristo, hermano, también es un Dios justo y debe mostrar, hermanos, en ocasiones esa vara de corrección. Su santidad justa, hermano, demanda de que accione en contra de las falencias de todos los hombres y le impulsa un celo santo por defender las cosas de Dios. De hecho, hermano, la corrección de Dios, la disciplina de Dios también es un acto de amor, aunque no a todos nos guste. Una de las fallas, hermano, y este es mi punto de vista, una de las fallas para reconocer
esa respuesta santa de Jesucristo está muy relacionada a la manera, a la forma en la que nos acercamos a la Escritura. En ocasiones nos acercamos a la Escritura echando miradas o lecturas superficiales. Y nos acercamos a ella ignorando incluso expresiones, signos ortográficos, signos de exclamación, y nos perdemos el privilegio, las bendiciones de lo que es la verdadera intención del escritor cuando quiere transmitir la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Así que vamos a echar una mirada de manera correcta a algunas de las veces en las que Jesús se enojó con un celo santo correcto por las cosas de Dios. En primer lugar, dejad a los niños venir a mí. Marcos 10, 13 al 14, allí lo tienen. Y dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero vean la frase que está allí, hermanos, yo se la resalté. Viéndolo Jesús se indignó. La palabra indignación aquí, hermano, es enojo, ira, rabia, coraje y enfado. Se molestó con sus discípulos por la acción que estaban llevando de manera incorrecta. En segundo lugar, para acelerarlo, una muy famosa es Jesús en el templo, esa la conocemos todos. Mateo 21, 12 al 13, dice, y entró Jesús al templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Un celo santo. No parece muy dulce Jesucristo aquí, ¿verdad? Y hermanos, ojo, no estoy tratando de descalificar la mansedumbre, la bondad de Jesucristo. Estoy tratando de que veamos que Jesús es manso, humilde, perfecto y bueno, pero en su carácter también defiende las cosas de Dios cuando debe defenderlas. De hecho, Juan 2, 13 al 16, mire cómo dice, y presten atención a la primera frase, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. ¿Y qué hizo? Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. ¿Cómo trataba al pueblo de Dios? Estaba cerca de la Pascua, hermano. El pueblo de Dios se estaba acercando a celebrar la Pascua, a llevar sus ofrendas. Estaban allí. Lamentablemente habían caído en la red de los fariseos, de los saduceos, de los cambistas. Habían caído en el negocio de lo que representaba verdaderamente la casa de Dios. Y Jesucristo, haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos. Ya ahí llevó justo por pecador. Ahí llevaron todos, hermano. No me parece un Jesús muy dulce, ¿verdad? En tercer lugar, los hijos del trueno. Boanerges, Marcos 3:17, no vamos a ir allí, pero Boanerges es los violentos, es lo que le está tratando de decir Jesucristo en Marcos 3:17. Y Lucas 9:51 al 56 nos dice que Jesús regaña a los discípulos, a Santiago y a Juan, los regaña a los dos. Y le dice, cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús debía subir al cielo, decidió ir hacia Jerusalén. Envió a unos mensajeros a un pueblo de Samaria para que le buscaran un lugar donde pasar la noche. Pero la gente de esa región no quiso recibir a Jesús porque sabían que él viajaba a Jerusalén. Ellos tenían un roce allí. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, estamos viendo lo que Jesús, o la manera como Jesús reaccionaba en contra de sus discípulos, a pesar de que los amaba. Dice, cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús, Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven ahí. Versículo 55. Pero Jesús se volvió hacia ellos y ¿qué hizo? Los reprendió. Los reprendió. Los exhortó, los regañó. ¿Qué les pasa?
¿No han entendido cuál es mi propósito aquí en la tierra? Punto número 4. Jesús sana a un muchacho lunático. Mateo 17, 14 al 20. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, les dijo, hermano, presten atención a los signos de admiración que hay allí. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿Les parece muy dulce este regaño hacia sus discípulos? Versículo 18. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano en aquella hora, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera, maestro? ¿Y qué le dijo Jesús? Versículo 20. Por vuestra poca fe. ¿Cómo sabemos que ellos salieron salpicados en este regaño? Porque el versículo 16 nos va diciendo que ellos no pudieron sanar al enfermo. Y Jesús les responde: oh generación incrédula, por vuestra poca fe. Punto número 5. Jesús anuncia su muerte. Marcos 8, 31 al 33. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó ¿a qué? A reconvenirle, es decir, a tratar de convencerlo. Señor, que esto no te acontezca. Pero él, volviéndose, hermano, preste atención acá, porque a veces no prestamos atención a las cosas y por eso se nos escapan las bendiciones. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Echó ciertamente a Satanás de fuera o de frente de sí. Pero ¿a quién reprende, hermano? Y reprendió a Pedro, pero no perdamos de vista el texto. Y mirando a los discípulos, mirándolos a ellos, reprendió a Pedro. ¿Cuál es la intención del escritor al decir y mirando a los discípulos? Es decir, voy a reprender al líder de los discípulos. Lo voy a reprender, lo voy a exhortar para que también ustedes, los discípulos, aprendan la lección. Último punto, la levadura de los fariseos. Allí lo van a tener. La levadura de los fariseos. Marcos 16, 5 al 12. Y hermanos, esta es mi convicción. Yo creo, por lo que he estudiado, por lo que he aprendido, que esta es cuidado si no la más fuerte de las reprensiones que Jesús le hace a sus discípulos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardad la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿No os acordáis de los 5 panes con los 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? Ni de las 7 panes entre los 4,000 y cuántas cestas recogiste. ¿Cómo es que no entiendes que no fue por el pan que os dije que guardarais de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Acaso no entienden? Una exhortación fuerte que los movió, los regañó y los induce a entender de qué estaba hablando él. Versículo 12. Entonces entendieron que no le había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Hizo falta una reprimenda. Hizo falta que Jesucristo los exhortara. Hizo falta que Jesucristo moviera los cimientos
para que ellos pudieran entender en dónde estaban equivocados. Es muy probable, hermano, que no lo podamos ver así. Así que yo les preparé un video. 3 minutos dura. Es un video cortito, vamos a apagar las luces y vamos a ver lo que este texto, Marcos 16, 5 al 12, está tratando de transmitir. Podrían pasar unos días con nosotros. 7 días serán suficientes para ver la Si quieres puedes apagarlo todo. No sería mala idea. Ni viendo una montaña volando, creerían que Jesús es el Mesías. Dale más volumen. Sí. ¿Trajeron los cestos de pan al barco? ¿No están en el suyo? No, solo hay un pan. No es posible. ¿Cómo pudieron olvidar el pan? Yo pensé que Felipe lo había traído. ¿Yo? Claro. No, le pedí a Tadeo que los tomara. A mí no, fue Mateo. A mí nadie me pidió nada. Ay, no es posible. ¿Cómo puede ser? No, nadie me dijo que trajera el pan. ¿Qué les pasa? Estén atentos y tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Disculpe, maestro, aquí nadie fue capaz de recordar los cestos de pan. Nadie, incluyéndote a ti, ¿no, Pedro? ¿No es que dirige el barco y además ve a Le ese? pedí a Celote que los Pero trajera. pediste, Iscariote, pero tú le pediste a Natanael que me ayudara y Natanael no ayudó. A mí no me pediste nada, Claro que sí, Celote. tú me escuchaste. No, Están discutiendo porque olvidaron el pan. ¿Es eso? Usted nos dijo que... No lo entienden. ¿Será posible que tengan el corazón endurecido? Tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no escuchan. ¿No recuerdan los panes que le dimos a los 5,000? ¿Cuántos cestos de sobras recogimos? 12. 12. Y de los 4,000 que alimenté, ¿cuántos cestos de sobras recogimos? 7, maestro. 7. Y aún han comprendido que el problema no es el pan. Necesito repetir lo que ya dije tantas veces. No se preocupe por lo que van a comer o beber, ni por cómo se van a vestir. La vida no es más importante que el alimento. ¿Y el cuerpo no es más importante que la ropa? Díganme. Con lo que deben tener cuidado es con la levadura que transforma el pan. Así como con las falsas enseñanzas de los fariseos que distorsionan la palabra de Dios según sus intereses. Somos unos cabezas duras. Amén, amén. Se nota un poquito más, ¿verdad? Se nota un poquito más el carácter de Jesús. Jesucristo no quería que sus discípulos fueran permeados. Él no quería que sus discípulos fueran manchados, impregnados con las enseñanzas de los fariseos, porque distorsionaban la palabra de Dios. Pero hermanos, no perdamos de vista el carácter de Jesús. No lo perdamos de vista. ¿Sí? ¿Cuál era la intención del escritor al transmitir lo que había escrito? Juan no estuvo todo el tiempo en el pecho del Maestro, recibiendo bendiciones y caricias. Cuando Jesús debía corregir a sus discípulos, lo hacía, hermano, y lo hacía con firmeza. Hubo cosas que Jesús no toleraba, no las aceptaba y reaccionaba con un celo santo en favor de las cosas de Dios, en contra de los fariseos y en contra de sus discípulos. Hoy en día, hermanos, es lamentable, es triste, duele ver cómo la iglesia de Dios solo quiere escuchar mensajes dulces y bonitos.
mensajes que sean agradables a sus oídos, que les hagan sentir bien, que los extrapolen más allá de manera sensorial y por eso es que vemos iglesias llenas. Solo quieren escuchar lo que quieren escuchar. Solo quieren recibir en sus oídos lo que quieren escuchar. No quieren ser exhortados, no quieren ser regañados, les cae mal. Muy probablemente si tuvieran la posibilidad, levantaran la mano y dijeran crucifícale. Hermanos, creo verdaderamente, hermano, y es mi convicción, creo verdaderamente que así como Jesucristo durante 3 años estuvo con sus discípulos y los amó porque los amó, pero también los exhortó con firmeza, hay personas que en el día de hoy se dicen ser discípulos de Jesús, discípulos de Jesucristo y no aguantarían 3 días con el Maestro. No serían capaces de sobrevivir. En la primera de cambio que el Maestro los exhortara, saldrían corriendo. Y perdóneme, hermano, si estoy siendo duro con usted, si estoy siendo fuerte, en algún momento lo he sido. Pero así como Jesucristo muestra su carácter, con ese carácter fuerte, firme, una preocupación genuina en contra de las falsas enseñanzas de los fariseos y reprende a sus discípulos, también Pablo muestra una preocupación genuina en contra de en la necesidad de la unidad de pensamiento en la iglesia local. Es necesario la unidad de pensamiento. Así que te voy a repetir la pregunta que te hice al principio. Como Iglesia Bíblica Comunidad Cristiana de Macaracuay, ahí la van a tener. ¿Crees que lo estamos haciendo? ¿Crees que en nuestra iglesia la unidad de mente, doctrinalmente hablando, y parecer que Pablo, por inspiración divina, demanda de su iglesia? Ya tenemos la respuesta. Y hermano, no me venga con el pensamiento o con la idea de que es que yo soy libre de pensar lo que yo quiera. Yo soy libre de pensar y decidir lo que yo quiera, porque ciertamente puedes hacerlo. Dios nos creó con capacidades, con intelecto, con la capacidad de discernir, tomar decisiones, y ciertamente puedes hacerlo. Pero ¿qué dice la Escritura? Romanos 6, 16 al 22. ¿Qué dices? ¿Eres libre de pensar lo que quieras? ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Cuando eran esclavos, versículo 20, del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho ¿qué? Esclavos de Dios. Esclavos de Dios, esclavos de su voluntad, esclavos de su palabra. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, y esto no está hablando solamente de doblegar la carne. Está hablando de tus creencias y tus pensamientos. Porque es posible, hermano, que tú tengas una convicción sincera, pero puede ser que estés sinceramente equivocado. Yo no te estoy diciendo, hermano, en el día de hoy, que deberías pensar como yo. Yo no te estoy diciendo que deberías sacarme el chip y meterlo en tu cabeza. Yo te estoy diciendo, y ahí es donde te quiero llevar, qué es lo que nos dice la Escritura que debemos hacer. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, si te parece que lo que yo te estoy diciendo o lo que te haya dicho en otro momento vaya en contra de tus convicciones, si tú crees, entonces debería arder en ti, en tu corazón, un deseo genuino de ir a cumplir la palabra de Dios,
Debería haber un deseo genuino en tu corazón de cumplir 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Y en ese ardor, en ese deseo genuino de que todos tengamos una misma mente, doctrinalmente hablando, una misma mente y un mismo parecer, vayas primeramente a la Escritura y lo confirmes. Pero si no puedes confirmarlo, si no coincide, entonces no vengas conmigo. ¿Sí? Ve con el hombre que Dios estableció en la iglesia en la que tú has decidido congregarte y pregúntale a él. Pastor, el hermano Hauchi dice esto, pero yo creo esto. ¿Qué creemos nosotros como Iglesia Bíblica Cristiana de Comunidad Maracaracuay por la Biblia? ¿Lo has hecho? ¿Te has acercado a tu pastor y le has dicho tus convicciones que han ido en contra de lo que estás escuchando? Pero hermano, mira, yo te voy a dar un consejo y espero que lo aceptes. Porque puede ser, deberías primero ir con un corazón dispuesto. Deberías ir con un corazón dispuesto a hablar con el pastor. Y deberías estar atento a recibir lo que el Señor tiene para ti, porque es posible que lo que escuches no sea lo que quieres escuchar. Para terminar, déjeme decirle, hermano, que yo sí he ido a hablar con el pastor. Yo me he sentado con él. Y le he preguntado, pastor, ¿cuáles son las convicciones de la iglesia? Y he tratado de defender doctrinalmente hablando lo que como iglesia creemos. Pero me duele, hermano, me preocupa que en el día de hoy todavía tengamos diversidad de pensamientos. Yo puedo entender, hermano, que en cuanto a cosas secundarias, tengamos pensamientos diferentes, no estemos de acuerdo porque tal vez la escritura no es clara. Yo puedo entender eso, pero debo pararme firme, hermano, cuando la palabra del Señor se trata y habla acerca de la sangre de Cristo, del sacrificio, del evangelio, de quién es Él, de la suficiencia de las escrituras, del pecado y de las falsas enseñanzas. Debo pararme firme, no lo puedo soportar. Yo no estoy aquí, hermano, para agradarte. Yo no estoy aquí para hablarte bonito. Yo estoy aquí para agradarlo a Él. Él fue el único que me salvó. Si llegáramos a comprender, hermanos, si tuviéramos realmente un anhelo por cumplir la palabra de Dios, anheláramos cumplir 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ojalá ese fuera el deseo genuino de nuestro corazón. Pongámonos de pie, hermano, vamos a orar. Padre amado, Señor, en esta hora, te doy gracias, Señor, porque tu palabra fue expuesta. Yo te pido que toques los corazones, que seas tú, por medio de tu Espíritu, redarguyendo. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu palabra. Ayúdanos a anhelar cumplir tu palabra, que en nosotros haya un deseo genuino de cumplirla. Puede ser, Señor, que estemos equivocados. Ayúdanos, guíanos por tu Espíritu Santo a entender, a comprender. Esta es la iglesia en la que hemos decidido congregarnos. Ayúdanos a tomar las acciones correctas, a hacerlo de todo corazón. Te pido todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.